Lo que les voy a presentar hoy día es un diagnóstico, eso quiere decir una introducción a lo que se sabe en relación a trabajadores mayores en Chile. Entonces lo que yo hice fue compilar resultados de investigaciones mías y de otros colegas de mi universidad o de otras universidades que han tematizado este tópico. Lo primero es que en los medios, ¿no es cierto? Ustedes probablemente han escuchado que la sociedad está envejeciendo, ¿no? Afortunadamente, eso ya entró en el sentido común de todas las personas, ¿sí? Y lo digo afortunadamente porque, en el fondo, es el punto de partida para, si no estuviera, en el fondo, presente en el sentido común, no estaríamos hablando de estas cosas, ¿sí? Y entonces por eso digo afortunadamente. Sin embargo, no es cierto que en Chile estemos en una etapa de envejecimiento acelerado. No es cierto que la situación sea crítica, ¿sí? Que hayan muchos adultos mayores y muy pocas personas jóvenes en la sociedad chilena. No es cierto, porque lo cierto es que en el fondo existe actualmente un envejecimiento moderado, ¿sí? Hoy, mientras al inicio de los 90 un 9% de la población tenía más de 60 años, ¿sí? Hoy es el 16%. ¿Sí? Sin embargo, esto va a sufrir un cambio cuando a partir de más o menos 11 años más, según estimaciones de la CEPAL. En 11 años más, las personas mayores de 60 años van a ser más que las menores de 14 años. Ese es como le dicen en términos técnicos, el radio, ¿sí? El ratio que en el fondo importa para medir qué tan envejecida está una población, ¿sí? Cuántas personas mayores en relación a menores de 14 años hay. Entonces, en el 2030 vamos a poder hablar de un envejecimiento acelerado, ¿sí? Si las estimaciones de la CEPAL se cumplen, ¿sí? Si eso es así, si en el fondo hoy solo existe un envejecimiento moderado y no acelerado de la población, estamos, digamos, en una etapa conveniente, apropiada, para hacer un diagnóstico acertado, adecuado de los múltiples desafíos que tienen las personas mayores en este país, ¿sí? Y de algún modo anticiparnos a lo que va a ocurrir a inicios de la década de 2030, ¿sí? O sea, estamos en un momento apropiado entonces para conocer adecuadamente, para observarlo cómo otras sociedades que sí tienen envejecimientos acelerados han resuelto sus problemas, entre otros puntos. Ahora bien, entrando a lo que a ustedes probablemente más les interesa, ¿sí? ¿Cuál es la realidad del mercado laboral para las personas mayores? Algunos puntos claves, ¿sí? Para iniciar la conversación. Acá en celeste están todas las referencias, como se van a dar cuenta, son bastante actualizadas, o de investigaciones nacionales o de organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, la OECD del 2017 muestra que las personas mayores activas, mayores de 65, en la actualidad en Chile, es el 24%. ¿Sí? De la gente, mayores de 65 años activos. Mientras que en el resto de la OECD el promedio son 10 puntos menos, 14% en el resto de la OECD. Si tomamos en cuenta esta idea de quiénes son los que trabajan después de la edad legal de jubilación, lo que vemos es que para las mujeres que trabajan después de los 60 años, ¿sí? Que es la edad legal de jubilación para ellas, es el 22,3%, mientras que para los hombres que trabajan después de la edad legal de jubilación son el 36,9%. ¿Sí? Casi un 40% de los hombres trabaja entonces después de la edad legal de jubilación. Es un poco inferior, es casi un quinto, alrededor de un quinto o un cuarto, como podríamos verlo de los dos modos, casi un cuarto, vamos a decir, de las mujeres trabaja después de la edad legal de jubilación, en la actualidad. Esos son datos de la CACEN. Un dato súper relevante a tener en cuenta cuando analizamos la realidad de los trabajadores mayores en nuestro país es entender el nivel educacional promedio de esa cohorte, de esa generación, ¿sí? El promedio es 8,3 años, ¿sí? Eso, estamos hablando de gente que en promedio tiene octavo básico, por decirlo en palabras muy simples, ¿sí? Es una generación, en consecuencia, poco educada en relación a las cohortes más jóvenes, ¿no? Si eso es así, si es una cohorte poco educada, en términos de las posibilidades de empleo para esas personas, ¿sí? Ustedes imaginarán cuáles son los tipos de trabajo, oficios, ¿sí? Que una persona con ese nivel promedio
educacional puede ejercer. Las personas en la actualidad, estos son datos de la OECD también, mayores de 65 años en Chile reciben en promedio, ¿sí? El salario de las personas mayores de 65 en promedio es un 67% del salario de los menores de 65. ¿Sí? Esa razón o proporción en el promedio de los países de la OECD es 86%. Estamos entonces casi 20 puntos bajos al promedio de la OECD en el promedio del salario de las personas mayores de 65 años en relación a los menores de 65. Otro aspecto muy, muy relevante. Hay una investigación de la Universidad Católica reciente que muestra que entre las personas mayores activas en el mercado laboral, un 41% de ellas se desempeña como trabajador independiente o a cuenta propia. ¿Sí? No son personas que están empleadas en empresas, son personas que tienen, por ejemplo, un pequeño negocio de servicio o de compra y venta de mercancías. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, una proporción muy relevante de las personas mayores que hoy se desempeñan en el mercado laboral lo hacen como independientes. ¿Sí? Sin embargo, aun cuando hay una gran proporción de personas mayores que se desempeñan como independientes, las empresas poseen un rol clave en el otro 60%, al menos en el otro 60%, ¿cierto? Claramente hay una necesidad de las empresas privadas de modificar, en algún grado, los incentivos tributarios para contratar a personas mayores. ¿Sí? Acá el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, tiene un rol clave. ¿Sí? Les voy a comentar en un par de slides más el único programa que CENSE tiene en relación a personas mayores por primera vez en la historia del país. ¿Sí? Esto es muy reciente, de hace 2 meses. Entonces, existen muy pocas iniciativas en relación a la capacitación y a la integración en el mercado laboral promovidas desde el Estado. ¿Sí? En la actualidad todavía hay pocos. Hay proyectos recientes que voy a comentar también en un rato más, pero lo cierto es que hay poco, por no decir nada. Otro aspecto clave en relación a la integración laboral de personas mayores en empresas es tanto de las personas que reciben el beneficio como los empleadores, es la idea de eliminar esta restricción de las que las personas que reciben la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, APS, PBS y APS, puedan trabajar. ¿Sí? Las personas que reciben estos beneficios no pueden desempeñarse activamente en el mercado laboral. Otra de las inquietudes que yo he podido observar refiere a esta necesidad de integrar metodologías innovadoras para personas mayores que, por diferentes razones, han visto disminuida su capacidad de ejercer activamente un empleo, ¿sí? un trabajo. Y allí el llamado es, en el fondo, a pensar en metodologías alternativas para este grupo de la población. Y acá destaco esta idea de, ojalá, distintas al teletrabajo, porque, como hemos discutido con algunos colegas, el teletrabajo, por supuesto que podría ser una alternativa muy, muy viable, ¿no? para que las personas mayores se trabajaran en el fondo desde su casa o remotamente, en cualquier lado, en el fondo, en alguna empresa, ¿no? Con el computador o con algún tipo de dispositivo electrónico. Si las personas están todo el día en su casa, ¿sí? Muy probablemente los efectos positivos en términos de salud no sean los esperados. ¿Sí? En general, se ha visto que trabajar hasta etapas tardías de la vida, ¿sí? Después de la edad legal de jubilación, tiene efectos positivos no solamente financieros, sino también en la salud física y cognitiva de las personas. ¿Sí? El teletrabajo no lo va a tener si es que la persona está todo el día sentada en su casa. ¿Sí? Estos son puros puntos abiertos de discusión, ¿no? ¿Sí? No hay ninguna conclusión tomada al respecto. Probablemente ustedes digan, pero sí, pero el teletrabajo igual podría ser una excelente iniciativa para todas estas otras cosas en términos financieros, por ejemplo. ¿Sí? Pero se ha visto que en términos de salud no necesariamente. Otra de las cosas discutidas clave para la empleabilidad de personas mayores
en empresas, la rigidez de la estructura horaria, ¿sí? Según un estudio de la UC del año pasado, se publicó el año pasado, las personas mayores activas trabajan más o menos lo que trabajan el resto de la población, ¿sí? En promedio 45,7 horas semanales, 46,5 los empleados, 44 los autoempleados en promedio, ¿sí? Sin embargo, en esta encuesta, en ese estudio, que realizó una encuesta, se integró una pregunta sobre la deseabilidad de seguir trabajando en empleos part-time, ¿sí? En empleos a tiempo parcial. Y un 30% de las personas se inclinó por la posibilidad de seguir trabajando, el deseo de seguir trabajando en edades tardías, si es que fuera a tiempo parcial. No es un porcentaje menor, considerando que el empleo a tiempo parcial es una vía muy escasa en este país, ¿sí? El empleo a tiempo parcial, en el fondo, es poco utilizado porque se ha visto que uno no accede a los mismos derechos laborales, uno es pagado proporcionalmente peor que en un empleo a tiempo completo, ¿sí? Y tiene entonces una serie de restricciones que la gente, en el fondo, por las cuales la gente tiende a rehuir de esa forma de empleo. Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, esto es una investigación liderada por una académica del Instituto de Sociología, ella se llama María Soledad Herrera, y en el fondo lo que discutíamos es que si un 30% quiere seguir trabajando en etapas tardías, pero a tiempo parcial, parece ser entonces una buena alternativa para las empresas pensar en espacios, en plazas, en posiciones a tiempo parcial para estas personas, ¿sí? Las investigaciones en diferentes países del mundo, incluido Chile, y eso lo sé porque yo fui el responsable de esa investigación, muestra que continuar trabajando en empleos a tiempo parcial, en general, permite que las personas que se desempeñan a tiempo parcial, en general, atrasan o retrasan el momento de la jubilación definitiva, ¿sí? Se retiran tardíamente, ¿sí? Entonces hay una asociación ahí entre empleo a tiempo parcial y jubilación tardía, ¿sí? Sin embargo, nuestro llamado no es a fomentar cualquier tipo de empleo a tiempo parcial, sino aquellos que en el fondo impliquen los mismos derechos y deberes que el empleo a tiempo completo. Hay investigaciones también que han indagado en las condiciones de riesgo para la salud de las personas mayores en lugares diferentes, en diferentes empresas, ¿sí? Hay una investigación de una académica del Departamento de Salud Pública, la académica Alejandra Vives, que indagó en cuatro dimensiones típicamente riesgosas para las personas mayores, ¿sí? Higiene, ergonomía, por ejemplo, posiciones corporales incómodas, el ejercicio de tareas monótonas, trabajar constantemente de pie. La seguridad personal. Ella observó que el 20% de las personas mayores están empleados en trabajo en los que están expuestos o a altas temperaturas o a radiación solar. Una última dimensión de riesgos para la salud que indagó esta investigación fue el bienestar psicológico, ¿sí? Y de las personas mayores encuestadas, 50% cree que los trabajos realizados involucran esfuerzos de concentración excesivos para ellos y ellas. Otro aspecto clave de la empleabilidad de personas mayores en empresas, el tema de la capacitación continua o la capacitación a lo largo de la vida, o como se le dice el término en inglés, en la literatura es el lifelong learning. Esta idea de que la capacitación no solamente tiene que estar concentrada en etapas tardías de la carrera laboral de la persona, ¿sí? Para que siga estando empleada, para que no sea excluida de un empleo, sino que, en el fondo, los países que han tenido experiencias exitosas en términos de la inclusión laboral de personas mayores, lo que hacen es capacitar a las personas, ¿sí? En diferentes cosas, ¿sí? No necesariamente en cosas excesivamente relacionadas con el tipo de trabajo que la persona hace, sino que en competencias generales, ¿sí? En habilidades blandas, en tecnología y digitalización, ¿sí? Se ha mostrado en el fondo que los países que han invertido en políticas de capacitación continua, en general, la proporción de personas mayores activas en el mercado laboral en edades tardías es mayor.
Sin embargo, en Chile, los estudios nos muestran una realidad diferente, ¿sí? Un 33% en la encuesta del año pasado realizada por el Centro de Estudios para la Vejez y el Envejecimiento de la UC, muestra que un 33% de las personas desearían capacitarse, ¿sí? De las personas mayores, pero solo un 8% de las personas recibió una capacitación, ¿sí? Como les decía en un principio, hasta hace muy poco tiempo atrás, hasta hace 2 meses atrás, no existía ningún tipo de programa dirigido para personas mayores desde Sense, ¿sí? Por el contrario, tenían una barrera etaria hasta los 65 años de edad que ellos mismos interpretan como inexplicable, ¿sí? Otro punto clave eh, de la integración laboral de personas mayores, esto de promover que las personas a medida que van envejeciendo en una organización laboral puedan desempeñarse en diferentes áreas de las empresas, ¿sí? Con diferentes equipos de trabajo, ¿sí? Eso se ha mostrado en el fondo que en términos de estimulación cognitiva y de como compromiso con la empresa, ¿sí? Ha mostrado resultados bastante positivos, ¿sí? Entonces, la idea en el fondo es no solamente invertir en capacitación, sino en la incorporación laboral de las personas en diferentes áreas de cada empresa. Otro punto, ¿sí? Un tema que se está integrando tímidamente todavía, ¿sí? Pero que en las próximas décadas debería integrarse con mucha mayor fuerza, es el tema de la robotización y de la digitalización de los servicios, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante pensarlo en términos de personas mayores en el mercado laboral? Bueno, por 2 razones. Primero, porque no solamente para las personas mayores, sino que para toda la población laboral, en el fondo para la población activa, es importante capacitarse en temas de tecnología y digitalización. Eso yo no creo que sea la primera persona que les cuenta esto, ¿no es cierto? Ustedes deben estar bien al tanto. Sin embargo, para personas mayores hay una particularidad. ¿Cuál es? Que si pensamos en aquellos trabajos, en aquellos empleos que pueden ser realizados por personas mayores con un nivel educacional, insisto, más bien bajo, ¿sí? Esta cohorte, estas generaciones, uno podría especular que los primeros trabajos que van a ser reemplazados, o los siguientes trabajos que van a ser reemplazados por la digitalización, van a ser precisamente aquellos que las personas mayores puedan realizar, a propósito de su baja capacitación, ¿sí? Es un desafío que ustedes tienen que asumir. Otro tema muy, muy relevante, clave para las empresas, prevenir los estereotipos negativos hacia las personas mayores. Investigaciones recientes lo que muestran es que el 75% de las personas mayores sostiene que hoy en día es difícil encontrar trabajo, 46% que los trabajos disponibles son de mala calidad y 52% que los jóvenes, ¿sí?, piensan que son personas enfermas, sedentarias y o dependientes. Todos los estereotipos negativos respecto al declive o a la incapacidad cognitiva, física de las personas mayores en la mayoría de los casos son mitos, ¿no es cierto? Son estereotipos, son discriminaciones asociadas a una característica física, ¿sí?, pero que no tiene fundamentos empíricos, tiene fundamentos solo culturales. Es como creer que hay empleos para hombres y hay empleos para mujeres, o hay empleos para chilenos y hay empleos para extranjeros, hay empleos para personas jóvenes y hay empleos para personas mayores de 50, mayores de 55. Ustedes saben que eso no es así, ¿sí? Sin embargo, este tipo de estereotipos negativos tiende a reproducirse fácilmente al interior de las empresas. Es un círculo que desde las empresas se podría controlar. Lo último, para ustedes, la última tarea. La transición a la jubilación. No sé si, yo creo que todos en esta sala conocen a alguien que se ha jubilado, que está en vías de jubilarse o que está pensando en jubilarse prontamente. Implica cambios importantes, no solamente en términos financieros, ¿no? Las pensiones, definitivamente para la gran mayoría, jubilarse significa bajar su estatus socioeconómico, ¿sí?
Pero además de eso, implica, por ejemplo, modificaciones en el manejo del tiempo. ¿Qué es lo que se hace durante el día? ¿Sí? 40 años trabajando, dedicándose al menos 8 horas cada 5 días a la semana en un empleo, al menos 8 horas, y de repente ya no más. ¿Sí? O sea, eso tiene un impacto muy, muy, muy importante en términos cognitivos de la persona. La estructura de gastos, cómo aprender a manejar gastos, cómo aprender a manejar el presupuesto mensual con menos plata, ¿sí? con menos ingresos. También el preparar a las personas mayores, más que prepararlas como eh, que tomen conciencia de que el sedentarismo asociado a la jubilación puede generar enfermedades, por ejemplo, crónicas, entre otras. Entonces, el llamado, en el fondo, que hacemos es que las empresas también deberían tener un rol activo en la preparación psicosocial de los empleados hacia la transición a la jubilación. ¿Sí? En términos de, por ejemplo, la administración de los recursos, el tiempo, el sedentarismo, entre otros puntos. Para mí, el empleo el foco de empleo o las políticas públicas que buscan fomentar el empleo en personas mayores no solamente dependen de mayor capacitación, de la posibilidad de trabajar de manera parcial o completa, de todas las cosas que hemos discutido acá, sino además de otras cosas que ocurren en el curso de vida de las personas. Por ejemplo, de la estabilidad y continuidad de trayectorias laborales antes, ¿no? En etapas tempranas de la vida, del acceso oportuno a la atención en salud, de la promoción de vida sana en la empresa, del balance adecuado entre trabajo y familia en la adultez. Imaginen para las mujeres que interrumpen sus trayectorias laborales, el impacto de las políticas públicas que buscan el empleo en etapas tardías, qué impacto o qué significancia va a tener para aquellas mujeres que, por concentrarse en labores domésticas, la mayoría de ellas, interrumpieron su trayectoria laboral por amplios periodos de tiempo. Políticas de movilización y transporte interurbano, clave, y políticas rígidas antidiscriminación contra personas mayores. Espero entonces haberle dado como lo que pretendía, era un diagnóstico, ¿no es cierto?, sobre personas mayores, sobre las condiciones de ellas también en el mercado laboral. Muchas gracias por su atención.